decir Gilgamesh. Gilgamesh. Gilgamesh Es el héroe sumerio. es un personaje que tiene una gran importancia histórica, literaria y filosófica, y que es muy desconocido y muy ignorado en toda la cultura, y en toda la cultura occidental en particular. Creo que por un prejuicio no ya cultural, sino racial, porque es un héroe de Mesopotamia. El personaje de Gilgamesh es un personaje que tendría que haber sido muy conocido, tendría que haber sido un símbolo de nuestra cultura, porque es un personaje que hace un viaje en búsqueda de la inmortalidad. Los mitos mesopotámicos son unas historias en las que hay muchas certezas ingenuas y tontas. Coge una teoría cuneiforme y los mitos acadios y sumerios se sabe perfectamente cómo está conformado el universo, no tanto lo que pasa después de la muerte, porque ellos no lo tenían tan claro, pero se sabe cómo funcionan los dioses, que tienen una asamblea, los 50 dioses, se llama la Ushukina, todo bien, todo perfecto, y allí discutían. Pero este es el contexto de todas las mitologías antiguas, en las que se sabe muy bien o se pretende saber muy bien todo, porque el hombre experimenta una descarga de ansiedad, es decir, yo necesito saber cómo funcionan las cosas y se da una respuesta, y si no son las correctas le da igual. En este contexto aparece un personaje muy moderno, es un personaje que es muy moderno porque duda. Y es muy sorprendente cómo aparece un personaje que se pregunta qué hay después de la muerte y que experimenta miedo ante la posibilidad de que él, que es un joven, y además el rey de la ciudad de Uruk, un día va a morir también. Y por eso hace un viaje en búsqueda de la inmortalidad. Habéis oído posiblemente hablar de que el tema del diluvio, del Génesis, tiene unos precedentes anteriores a la Biblia. Eso también aparecía en este tipo de publicaciones y se conoce bastante. Esos precedentes justamente son el mito de Gilgamesh, que es una narración mesopotámica muy anterior a la Biblia. Hay un relato en el cual un dios, que es el dios Enki, el dios de la sabiduría, al rey de Surupak, que es una ciudad sumeria, le dice que los dioses están discutiendo justamente en esa asamblea, en la Ushukina, y han decidido por propuesta de Enlil, que es un dios muy violento, el dios de la tormenta, aniquilar al género humano con un diluvio. Entonces, el dios Enki se pone, para no traicionar a los dioses, se pone al lado de una pared, una choza de cañas, y le habla como si le hablara a la choza de cañas, ¿no? Dice, oh choza de cañas, tienes que saber, que los dioses han decidido, pero Utnapishtim, o sea, Ziusudra, que es la versión sumeria, el rey de la ciudad de Surupak, que estaba al otro lado, yo estaba escuchando, ese era un poco el pacto. Bueno, le dice que tiene que hacer una nave para salvar la semilla de todo lo vivo. Curiosamente esa nave es un cubo, le da las medidas, es un cubo perfecto. Y cuando los dioses deciden perdonar a la humanidad, remiten las aguas del diluvio, pues empieza, en vez de mandar una paloma como Noé, pues manda unos cuervos, y cuando ya el cuervo no vuelve, pues sabe que hay tierra, y en vez de encallar el arca en el monte Ararat, encalla el arca en el monte Nisir. Por eso mi blog se llama nisir.wordpress.com, porque está muy vinculado con el mito de Gilgamesh. A diferencia de lo que sucede en la Biblia, cuando se termina el diluvio, pues Ziusudra está con su mujer en lo alto del monte Nisir, hace un sacrificio religioso en favor de los dioses, les ofrece una carne de no sé qué, bajan los dioses, utilizan mucho los poemas sumerios el texto, cuando les hacía un sacrificio de carne asada, a los dioses bajaban como las moscas, utilizan estas comparaciones. Y sellan un pacto con la familia de Ziusudra, y es que le regalan la inmortalidad a él y a su mujer, y se transforman en inmortales. Es Utnapishtim en una versión posterior, acadia, que es la cultura semita que sucedió a los sumerios. Bueno, pues lo que le pasa al joven rey Gilgamesh de la ciudad de Uruk es que hace un gran viaje a la búsqueda de Ziusudra, porque experimenta el miedo ante la muerte y la perspectiva de que él va a morir, porque ve morir a su amigo del alma, Enkidu,
y hace ese viaje, y ese viaje termina con un fracaso, porque el personaje este le dice que él no le puede transmitir el don de la inmortalidad, es un don que a él le fue conferido y él no lo puede transmitir porque no hay ninguna manera. En cambio, le revela dónde se encuentra, dónde puede encontrar una planta que se llama, literalmente traducida a la planta, el viejo se hace joven, que permite recuperar la juventud. Y entonces él dice, bueno, yo entonces cuando me voy a la ciudad de Uruk y cuando me ponga mayor, me tomo la planta y me hago joven de nuevo y estupendo. Y se queda con el tema de la planta y efectivamente es una planta marina que nace en los marjales, la coge, se va con ella y por el camino se detiene para beber en un pozo y mientras está bebiendo, pues viene una serpiente, le quita la planta, se la come, cambia la piel, rejuvenece y ya pierde para siempre la posibilidad de recuperar su juventud y vuelve a la ciudad de Uruk, pues desencantado, y la historia tiene un final un poco feliz. El mito de Gilgamesh se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y se puede decir que a lo largo de milenios, porque en el origen era un cuento popular, o mejor dicho, varios cuentos populares que tenían un personaje común, las hazañas de un personaje mítico, popular, que era este Gilgamesh. Hay un director de cine iraquí, que es un tipo que hizo, no sé si os suena, Zaman, El hombre de los juncos, una película que se ha distribuido en Europa. Ahí había un distribuidor de cine en Valencia, que era el que le distribuía en España, que le cogió el director, le dice, vente conmigo a la librería que te quiero enseñar una cosa. Iba a buscar un libro en la librería, que se lo quería enseñar. Ese libro es Gilgamesh y la muerte, es una novela que habla del mito de Gilgamesh. Y le importaba mucho y le interesaba mucho a este director de cine la historia de Gilgamesh, porque su abuela le había contado los cuentos de Gilgamesh todavía cuando él era pequeño. Y es esto de la tradición oral que yo comentaba. Entonces, de la misma forma que los hermanos Grimm y Afanasieff pues fijan la tradición oral con unas recopilaciones que las ponen por escrito, también cuando se inventa la escritura se fija por escrito el mito de Gilgamesh y es la primera obra literaria de la humanidad. Al principio, la escritura, cuando se inventa, tiene una finalidad práctica. La escritura no tiene ni lejanamente la finalidad de escribir literatura. Tiene la finalidad de hacer unas anotaciones contables del grano que entraba y salía de los templos, porque eran los templos sumerios los que organizaban el tema de la recogida del grano en plan colectivo y todo esto. Luego ya se fue extendiendo a los temas de transcribir los mitos, y aparte de escribir los mitos se pone por escrito también todos estos relatos cortos, las distintas historias sobre las aventuras de Gilgamesh. Pues Gilgamesh, el país de los vivos, que narra cómo Gilgamesh va a matar al gigante Ubaba, Gilgamesh y el diluvio universal, Gilgamesh, el pico y el mico. El pico y el mico son dos instrumentos musicales que posiblemente eran los palillos de un tambor, que se caen al infierno y hay que bajar al infierno por ello. Y cuando desaparece la cultura sumeria, que por cierto sabéis que es de origen desconocido, nadie sabe de dónde sale ni los sumerios ni el idioma sumerio, y son pasados por el Pasapuré de Sargón I, que es el primer rey de acá, que es un pueblo de pastores semitas, que vivían más al norte de los cursos del Tigre, un poco más arriba. Pues pasa algo muy interesante desde el punto de vista de la historia de la literatura universal, y es que hay un escriba que tiene la gran idea de coger, no todos, pero sí muchos de los cuentos sobre Gilgamesh que habían sido puestos por escrito en tablillas y componer con ellos un gran poema muy extenso, muy largo, en 12 tablillas, que es lo que conocemos como el mito de Gilgamesh, que ha llegado a nosotros de manera fragmentaria porque las tablillas están rotas. Entonces, ese mito de Gilgamesh fue extraordinariamente popular en el Mediterráneo oriental. Hay versiones, no solamente las acadias, sino las versiones de la biblioteca de Surbanipal en Nínive, que son las primeras que aparecieron cuando empezó la psicología, que es la ciencia de la traducción de estas cosas. Hay en lengua acadia, en lengua babilonia,
y en lengua asiria, pero también en lengua hitita. Y los hititas no tenían nada que ver con Mesopotamia, era un pueblo indoeuropeo, de lengua indoeuropea, que estaba en Anatolia, que es lo que hoy es Turquía, y ellos también hicieron su propia versión del mito de Gilgamesh. Y esa obra queda ahí para la historia, es absolutamente desconocida, muy poca gente conoce la existencia de la historia, muy poca gente conoce la búsqueda de Gilgamesh. Más o menos la historia consiste en que este es un rey, la historia completa de cabo a rabo en el poema en 12 tablillas. Es un rey joven, es un rey tiránico, en 2 tercios es Dios, en 1 tercio es humano, al revés no me acuerdo, creo que es así. Su padre era el divino Lugalbanda, era un dios sumerio, dios menor, un dios. Y está sojuzgando a su pueblo, es un tipo rijoso, es decir, que le gustaban mucho las señoras y siempre estaba con las señoras de todo el mundo. Por cierto, que me he acordado hoy de él con lo del tambor, porque está muy vinculado al tambor. El mito de Gilgamesh dice, con el tambor convoca a su pueblo, y con el tambor convocaba a su pueblo, sobre todo para trabajar en las murallas de Uruk, que se llama en el poema Uruk, la de amplios mercados, tenía que haber hay un comercio floreciente. Bueno, los dioses se ofenden con Gilgamesh por su arrogancia, y entonces le manda a un personaje, una bestia, que es Enkidu, al cual le pasa algo muy sensacional, que también dice algo muy peculiar sobre nuestra cultura y sobre lo que podemos entender como civilización. Enkidu es una bestia, humana, pero bestia. Entonces, es creado automáticamente, ¡pum!, del barro, y está pastando con la gacela, y bebiendo con la gacela, y va con ella, mama la sube de la gacela, y un día lo descubre un trampero. El trampero va y se lo dice al sacerdote, y el sacerdote le dice que se lo tiene que traer vivo a la ciudad de Uruk, porque lo quería utilizar contra Gilgamesh, puesto que el fin era que era muy fuerte y muy terrible, que le diera una buena paliza a Gilgamesh. Y le dice el trampero, hombre, ¿cómo voy yo que me mata? Me mira un poco fuerte y me tumba. Y le dice, sí, pero le vas a llevar una ramera del templo. Pues le llevo una ramera. Le lleva una señora, ahí la prostitución sagrada. Y esta chica, lo que cuenta el mito, es que hace el primer striptease de la historia. Que llega allí, está bebiendo en la charca y se presenta delante de él y empieza a quitarse la ropa. Y le gusta. Le gusta. Y entonces está cohabitando con ella. Que hago mucho este gesto. Está cohabitando con ella, es una forma de explicarlo, cohabitando, 7 noches en la choza. Y al cabo de esas 7 noches, no sé si habéis leído el Pigmalión, que es como My Fair Lady, que ahí está, que estaba medio salvaje vendiendo cerillas por ahí. El ilustrado literato le enseña la cultura, le enseña la educación, y hubo un momento en el cual la chica dice, yo me he cansado de la civilización, yo me vuelvo a las calles, y ya no podía, porque el camino de la cultura y el camino a la civilización no tiene vuelta atrás. Pues a Enkidu le pasa lo mismo. Viene la chica, después de estar cohabitaron todo lo que pudieron, esas 7 noches le dice, tenías que venir conmigo a Uruk. Dice, no, yo no voy a ningún sitio, yo estoy aquí muy feliz. Y se va, pero las gacelas lo rechazan, porque haya adquirido el olor de los humanos. Y él adquiere la civilización a través de la relación sexual con esta ramera. Él lo lleva a la ciudad y lucha con Gilgamesh, pero se hacen amigos, que también pasa mucho en cine americano, se hacen amigos. Entonces Gilgamesh, que tenía lo que hoy llamaríamos un enorme ego, y quería hacerse famoso, quería que todo el mundo hablara de él, y quería que su nombre permaneciera en la historia, en las canciones y en los poemas del pueblo, y que hablaran de él después de su muerte. Y le propone a Enkidu que vaya con él en busca de aventuras para conseguir esa fama, matando al gigante Ubaba, que estaba cuidando el bosque de los cedros, que se supone que está en el Líbano, en un lugar muy lejano, y le convence, el otro no quería ir, bueno, le convence, y después consigue aventura, bla, bla, etcétera, lo matan, y cuando lo matan, pues pasa una cosa,
que empezamos a ver aquí cómo el héroe Gilgamesh empieza a experimentar lo que decía antes yo del cine y de los cuentos populares, que es que la historia lo cambia. El sufrimiento y la incertidumbre experimentada en el bosque de los cedros para matar gigantes guavas lo cambia. Y este, que era un borde y que era un tipo lujurioso, cuando llega hace una serie de banquetes allí en la ciudad de Uruk, y se le aparece la diosa Inanna, la diosa del amor, que era la que mató, la colgaron en el gancho, debió ser anterior. Llega allí con toda su belleza mundial, la diosa aparece en el dormitorio de Gilgamesh y se le ofrece. Y le dice que no, porque él ya es un tío maduro, ¿no? Y dice, no, porque tú eres una engañadora, y le expone una serie de razones históricas que ha ido traicionando a los amantes, y le sienta fatal, le sienta muy mal, no, tal. Y entonces lanza contra los héroes una fiera que se llama el toro del cielo. El toro del cielo no se sabe exactamente lo que era, pero pues sería un toro que venía del cielo y que sería muy difícil de torear, pero Enkidu termina con el toro del cielo y la diosa Inanna, que estaba... El toro se llama antiguamente los tornados. ¿Sí? Los dedos de Dios se les llamaba toros. Pues quién sabe si no tendrá que ver algo con esto. El caso es que coge, le arranca una pata, porque este Enkidu no respetaba nada, ¿no? Le arranca una pata al toro del cielo y se la tira a Inanna, que estaba en las almenas de la ciudad mirando a ver lo que pasaba, y se siente tan humillada que se va a la asamblea de Upsukina y le dice al dios Enlil que quiere que muera Enkidu. Y el dios Enlil le dice, de acuerdo, pues que muera. Y muere. Y cuando muere Enkidu, Gilgamesh se enfrenta con algo que no conocía, que es la muerte cercana. Y entonces pues le está velando y y al final pues muere Enkidu, y la reacción de él es decir, Dios mío, me va a pasar esto. Al final, cuando ve que le salía, se quedó mucho tiempo con él, y me parece haber leído que se espantó mucho cuando después se estaba pudriendo ya el cadáver y salió un gusano por la cuenca, era la putrefacción y el horror de la muerte, y entonces es cuando abandona la ciudad de Uruk e inicia el largo viaje en búsqueda de la inmortalidad, que termina con esa entrevista en el monte Nisir, y que posiblemente tenga algo que ver con el zodíaco y con los 12 viajes de Hércules. De hecho, hay algunos parecidos. Robert Graves dice que él ha leído una tablilla, que yo no la he leído, no sé, en la cual Gilgamesh hace el viaje al monte Nisir. Él iba vestido con una piel de león, lo mismo que Hércules, en un caldero metálico, utilizando sus ropas como velamen, y por lo tanto desnudo. Eso yo no lo he localizado, pero Robert Graves dice que sí, que eso es así, que eso funciona así. Tal. Eso es lo mismo que uno de los trabajos de Hércules, no sé si... El león de Nemeas. Es cuando vamos a buscar el ganado rojo del rey Gerión en la isla de Eritia. Es un reino que, lo mismo que el monte Nisir, Gilgamesh hace un viaje de este a oeste, que es el viaje del héroe del cuento. Eso no lo he contado aquí porque nada, pero el viaje del héroe es un viaje de este a oeste en busca del más allá, donde se realiza la iniciación y el renacimiento. A Gilgamesh le dicen, ese viaje que tú quieres hacer no lo ha hecho nadie nada más que Utu, el héroe. Utu es el sol, es el dios del sol, que luego en la cultura de acá se llama Shamash. Y tenía el apelativo del héroe o el caminante, esos dos apelativos. Es muy significativo que a Utu le llamen el héroe, porque hemos dicho que el fin de la vida y el fin del camino, el fin de la iniciación, entonces el círculo es hacernos héroes y transformarnos en héroes. Pues este Hércules también hace un camino de oriente a occidente, porque la isla roja de Eritia, ya su nombre nos dice algo, porque remite al crepúsculo, está delante de la columna de Hércules. Se le dice el tipo el Apolodoro. Y eso es en el estrecho de Gibraltar y por ahí. Y entonces, como he dicho antes, que hay intrusiones literarias
en la tradición oral más pura, que la rompen, que la corrompen y que la cambian. Este es un episodio que lo voy a contar, con el cual yo soy muy crítico siempre, ¿no? Porque me disgusta mucho cómo lo cuenta Apolodoro. Dice, pues iba Hércules por allí caminando, haciendo el viaje a pie, y hacía mucho sol. Y estaba ya fatigado y se enfadó tanto con el sol por el calor que hacía. Mira qué pijada, esto es una pijada. Y dice que se puso a tirarle flechas al sol, diciendo que ya verás tú cómo te pille y tal. Helios, el dios sol, literal, complacido ante la arrogancia del héroe, le prestó su copa de oro para que continuara el viaje navegando. Esto es una imbecilidad completa. Esto es una corrupción de un cuento primitivo, de un cuento popular realmente. Porque el héroe no solamente hace un viaje de oriente a occidente, sino que suele hacer ese viaje en un caldero metálico. Esto también pues, me llevaría un poco más lejos. La barca solar de Ra, que dirige lo que se llama el libro de los muertos, la comitiva de Osiris, que es una procesión de muertos que tiene mucho que ver con la Santa Compañía, mucho, y con la hueste de Asturias, mucho. Es una embarcación metálica también, puesto que Ra es el sol, el cenit Ra. Y entonces es algo que se repite mucho, que el héroe haga ese camino de oriente a occidente navegando en una barca metálica, porque es el viaje simbólico del sol en el cielo, en el mar de arriba y todo eso. Entonces, ese viaje pues tiene muchas concomitancias de Gilgamesh con el viaje que hizo Hércules. Y he dicho que el cuento, que la historia de Gilgamesh se ha ido reelaborando a lo largo no de los siglos, sino de los milenios, porque en el siglo XX se vuelve a retomar esta historia, porque hay unos autores, unos escritores de novelas que amplían más todavía la historia y escriben una novela sobre el mito de Gilgamesh. Es una novela hecha por David Silverberg, que es un autor de ciencia ficción, que se limita a poner por escrito un poco con forma literaria, algo que no tiene mucho contenido literario esa novela. Gilgamesh el Rey se llama. Hay otro que es el alemán que escribe Harald Breim, escribe El León de Uruk, en el cual inventa una infancia para Gilgamesh, se la saca de la manga, la propone, bueno, pues completa la historia se engrandece, la historia se ensancha, y sobre todo está la única novela en castellano que hay sobre esto, que la he citado antes, Gilgamesh y la muerte, que es la más esplendorosa, hermosa, floreciente e insuperable novela sobre el mito de Gilgamesh, que la escribí yo, José Ortega, escribí con 25 años, y en esa historia yo he hecho varias cosas. Una es añadir unas cosas nuevas que se corresponden con las fases del viaje de Gilgamesh al que no podemos acceder porque las tablillas se han roto. Pero la otra es cambiar el sentido que le da el escriba Acadio, que redactó el gran poema de Gilgamesh, porque no hay ninguna historia de este tipo que termine así, ninguna. Y esto también vuelve a ser... Hola. Mira qué bonito. Estás hablando de tu novela, del héroe, y entra una mujer que está a punto. Sabrina José. Hola. Sí. Aitor. Hola. Hola, cariños. Esto es también una inclusión literaria, porque estas historias no terminan nunca así. Estas historias tienen un sentido constructivo, un sentido de crecimiento interior. Se ve enseguida que es una inclusión literaria, porque la historia acaba de una forma muy pesimista. Hace 10 años, el Giovanni Pettinato, que es un asiriólogo italiano que se hizo famoso porque tradujo las tablillas de Ebla, en una ciudad en la que apareció, había una serie de tablillas en donde se citaban a personajes que aparecen en la Biblia, y el Vaticano se puso inquieto por si acaso decían cosas distintas de las debidas a esas tablillas. Sacó una noticia
en la que decía que le habían pasado una tablilla cuneiforme que dejaba constancia de que cuando regresó a la ciudad de Uruk, Gilgamesh se suicidó. Yo esto lo he comentado después con Manuel Molina, que es un asiriólogo del Consejo Superior de Investigación Científica, y dice que no se lo cree, es que el terminato es así, pero bueno, en todo caso, si suicidar o no, la historia termina de esa forma negra, ¿no? Y pesimista, ¿no? He ido a buscar esto, no lo he encontrado, me vuelvo, me fastidio y me amargo la vida. Entonces yo lo que hice fue una cosa muy simple, que es recuperar el sentido primitivo que debió tener esa historia y darle a la historia el sentido de un viaje interior hacia la propia madurez. Este es un hombre que tiene un comportamiento inmaduro, porque el pretender ser inmortal es propio de un comportamiento inmaduro, de un comportamiento infantil, de un señor que lo tenía todo. Hay un psicólogo en Cueva de Almanzora, en Almería, que comentaba, hacía un análisis de la historia así, ¿no? Decía que está retratando a un adolescente que tiene que madurar, que lo tiene todo a su alcance, que puede conseguir cualquier cosa y que necesita que le marquen los límites. Y al final se le marcan los límites de que la inmortalidad no es accesible a los mortales. Entonces lo que hice yo con la novela fue darle a la historia ese sentido, no me atrevo a hacer así más, de viaje interior hacia la propia madurez para conseguir nuevamente Nanlulu, y de hecho hay un personaje que al final de la historia coge a Gilgamesh y le dice, por fin, después de este viaje tan largo que has hecho, que te ha llevado al fin del mundo, al monte Nisir, has conseguido por fin Nanlulu, porque has madurado y porque has conseguido adquirir ese estado superior al mayor que tenías, en el cual admites que tienes que vivir el momento, que tienes que vivir el día a día, y que eso es lo único que cuenta, ¿no? Y este es el sentido que tiene la historia que hice yo en su momento, que se publicó, la publicó Fundamentos del 95, no se enteró nadie, y todavía no se ha enterado nadie, y ahora vuelve a estar otra vez en Amazon, y bueno, hay algunas personas que lo han leído. En todo caso, yo creo que me sorprende mucho cómo es posible que hay dos héroes paralelos, el Hércules y Gilgamesh, que hacen prácticamente las mismas cosas. Sin embargo, de Hércules hay más. Hércules es un gran símbolo muy asumido por nuestra cultura, aunque no en sus aspectos auténticos y primitivos, y el otro no, el otro es... Yo creo que es que hay un prejuicio en Europa que consiste en insistir en que nuestra cultura se basa en la democracia griega del siglo V a.C. y ya está. Y por lo demás, no, o sea, no quiero... sí, Oriente Medio está muy bien como algo exótico, muy interesante. Bueno, es que eso no funciona así ni es así, por muchos motivos. O sea, la cultura de Mesopotamia ha influido mucho en la cultura europea, pero ha influido muchísimo más, mucho más, la cultura egipcia a través del judío-cristianismo. No sé si conocéis un libro que es el resumen de una tesis doctoral absolutamente sensacional de una señora que se llama Yogari Pujol, que es francesa, pero que tiene un apellido catalán por sus padres. El libro se llama Jesús, 3000 años antes de Jesucristo, y es un libro muy recomendable porque de forma muy documentada, o sea, nada de temas superficiales, nos cuenta que lo que podríamos llamar en este contexto el mito de Jesús es el mito de Horus. Es decir, yo ahora mismo no puedo reproducir el libro y contarlo porque no lo tengo muy bien guardado en la memoria, pero más o menos nos viene a decir que lo que sucede con Osiris y Horus, tanto en el fondo de la historia como en los rituales y en diversos detalles, el ritual de la consagración del faraón, una serie de temas, la religión cristiana pues es una adaptación del concepto este de Osiris. Y de hecho, Osiris era un dios popular muy distinto de lo que podía ser la diosa Sekhmet
o el dios Amón, el carnero, y todo el ibis con la cabeza del Tot. Estos son dioses que pertenecen ahí a un grupito que tienen cabeza de animales y rabos y alas y todo eso. Osiris no, Osiris es un hombre. Y había una religiosidad popular. Diferenciemos las grandes cuestiones de la doctrina, de la teología neopolitana y de todas estas cosas de Egipto, reservadas a los sacerdotes y al culto y a los ritos y a los dogmas, de la religiosidad popular. La religiosidad popular en Egipto estaba muy centrada y muy vinculada emocionalmente, no doctrinalmente, no dogmáticamente a Osiris. Y ellos decían una frase que a lo mejor nos suena: como Osiris murió y resucitó, así nosotros moriremos y resucitaremos. Si queremos saber más todavía de cómo podría haber influido Egipto en nuestra cultura judeocristiana, pues podríamos leer un libro muy raro, ¿no? Y muy estrechito y muy inesperado, de Freud, que es un amigo vuestro, de los psicólogos y psicólogas, pero que hace una intrusión en la historia de las religiones con su libro Moisés y la religión monoteísta, en el cual hace una propuesta, que aquí yo creo que todo el mundo conoce, la herejía religiosa del faraón Akenatón, de Amenofis IV, en la 18 dinastía del Imperio Nuevo. Consiste en que de pronto hay un faraón que dice: no, ni Dios carnero, ni nada de Tebas, ni nada, yo aquí quiero un Dios único, que es todo amor y que es para todo el mundo, que no tiene forma además, que no es un Dios tribal. Es la primera vez que aparece esto en la historia de las religiones. No es un Dios tribal, es un Dios de todo el mundo, y eso fracasó enseguida y tal, y bueno. Entonces lo que dice Freud es que había un montón de judíos que estaban construyendo la ciudad nueva de la Marna, Aketatón, la ciudad del horizonte de Atón, que es la nueva capital de Egipto, se inventó este señor, y que cuando todo se vino al traste, pues hubo unos cuantos cientos o miles, no sé, que se marcharon y se exiliaron de Egipto sustentando su creencia en ese Dios que era todo amor y que era tal y que era el cual, y se van acodillados por un señor que tiene un nombre que es egipcio, Moses. Moses es un nombre egipcio, Moisés, no es un nombre judío. Claro, que dice la Biblia que lo adoptaron. Realmente es Hashim, para los judíos es Hashim. Mucho mejor. Moses es pronunciado. egipcio. Y entonces, pues esta es la propuesta que hace este señor, que por cierto dice que pasa algo en el Sinaí, que es que le pegan un cambiazo al Dios bueno, que había salido de Tela Marna, y lo sustituyen por lo que él llama algo así como un demonio telúrico, que es un dios furibundo, que es el dios de Sinaí, que hay una zarza ardiente y que baja con las tablillas, y este es el que dice: oye, vamos a hacer una cosa, cuando estéis en Jericó, no dejéis con vida ni a las mujeres ni a los niños, y aquí que no, porque nosotros somos los judíos y los demás son... Bueno. Además en el nombre de ese Dios ya está todo, ¿no? Porque es yo soy el que soy. Y no hay más. No hay más. Y entonces, bien, sí, que hay una grandísima influencia, grandísima, me gustará más o menos, de África, Egipto es África, y los otros son Oriente Medio, en la cultura europea. Entonces, me parece muy artificioso que un personaje tan interesante, tan humano y tan universal y tan literario como Gilgamesh, que es un personaje con el cual se puede identificar cualquiera de nosotros, cualquier hombre, cualquier mujer, de cualquier país y en cualquier época del mundo, se puede identificar con este personaje en sus dudas, en su inquietud. ¿Quién no ha sentido esa duda que sentía él? Porque sea un gran desconocido, ¿no? Y que nos pongamos aquí a hablar y que no, porque tendría que ser un mito como Fausto y este tipo de personajes. Y esta es la historia que yo os puedo transmitir. Yo me he acercado al personaje de todos los puntos de vista que he podido. Dime cómo vamos de tiempo, que estoy rellenando. Bien. A mí también me parecía curioso eso, ¿no? Que un mito tan interesante, un personaje tan... Yo no lo voy a llamar mito, lo voy a llamar personaje. Sí. Me parece que así lo encuentro más cercano. Si le llamo mito, como que se me escapa.
que no se sepa más. Gilgamesh, ¿no? Lo estudiábamos como una epopeya, la epopeya de Gilgamesh. Yo recuerdo. Si no se estudiaba como una epopeya de Gilgamesh, Inicialmente. eres de las pocas. Sí. Bueno, es que Celina es nuestra docta, es nuestra biblioteca mundial. Sí, de verdad. Se nota, porque estaba muy ¿Tú en qué ambientado. escuela se te hacía, Celina? Pues ahí, Te daban de todo en esa escuela. Sí, oye, Es abogado también, Celina, ¿eh? el Estáis aquí próximo- tres abogados hoy, El ¿eh? próximo día, si queréis, os traigo el atlas con Urur, Larsa, Lagas y todo. Veis a su manipada, su manipada, Tiglat-Pileser, Saradón, todos ellos. Y los dioses también. Sí, sí, yo lo recuerdo. Mira, el que no me acuerdo quién era Ninru. Bueno, ahora te vamos a contar, Ninru, ese no me Ninrudo acuerdo. es cazador, pero Ese no me acuerdo quién José. era. no es una figura sumeria. como tú eres un buscador de cosas, te vamos a contar que Celina y yo éramos comandantes de naves interestelares. Lo tenemos claro. Estos todavía lo están buscando, pero nosotros lo tenemos claro. Y ella iba por un lado y yo iba por otro, de repente nos encontramos y dije, oye, ¿tú qué haces? Y dice, no, pues yo me voy a ir a visitar a unos, a ver si se les cae el pelo y podemos hacer algo. Y así empezamos. Por eso la tía está tan enterada. Recuerdo, avísame que a mí yo tengo, que me cae el pelo también. Nunca tiene, ¿no? Por Dios. Pues sabes que el 30 de abril del 2003 pasó una cosa muy curiosa. Mientras, en plena invasión militar de Irak, Eso es curioso, porque están siempre ahí. el 30 de abril de 2003, hay un tipo que es un arqueólogo alemán que se llama Fassbinder, pero no es el director de cine, es un arqueólogo, que está excavando en Uruk. No entiendo muy bien por qué en medio de la guerra hay una excavación arqueológica, pero en medio de la guerra hay una excavación arqueológica. Y la BBC largó lo que se decía antes un cable, una noticia, que decía que este tío aseguraba que había encontrado la tumba de Gilgamesh. Gilgamesh aparece en la lista de reyes. La lista antigua, hay listado de reyes y tal, y aparece Lugalbanda, Gilgamesh. Pero no había ni un solo rastro histórico de la existencia real de este personaje. Y fue como un flash, porque apareció, se difundió la noticia, este decía que le habían enterrado curiosamente debajo del cauce de una rama del río, pero no se ha vuelto a saber nada del tema. Siempre me parece muy fascinante. De hecho, en mi novela La tumba yo es lo que hice. Es la búsqueda de un personaje del mito, la búsqueda de la tumba de un personaje del mito, en este caso el rey Gerión, que lo acabo de nombrar, ¿no? Una historia de ficción en la cual hay un joven arqueólogo que intenta demostrar que el personaje del mito, un personaje que nunca existió realmente mediante el descubrimiento de su tumba. Y aquí estos nos vienen a decir que, como siempre ha habido dudas sobre si existió o no el personaje realmente histórico, pues nos dicen que sí, que conoce su tumba, pero no se ha vuelto a saber nada de nada después de esto. Yo creo que ha sido como la tablilla de Petinato, que no ha pasado a los... que no ha habido confirmación científica oficial de eso. Así que seguimos con la duda. Bueno, y por contar algo más, pues yo escribí en ese artículo al que me he referido antes, donde hablaba del agua de la vida y hablaba de las intrusiones literarias de los cuentos o de la interacción entre lo literario y lo oral. Hablaba de un aspecto del mito de Gilgamesh que es la suciedad. La suciedad de Gilgamesh. El artículo se llama así. La suciedad de Gilgamesh y el agua de la vida. La suciedad de Gilgamesh aparece repetidamente en los textos de manera sospechosa porque parece que significa algo, ¿no? El Tanakhitsin le dice, o Ziusudra le dice a su mujer, mujer, dale a este hombre vestiduras nuevas porque las que trae están muy sucias y que se lave y tal, porque... Bueno, esto tiene que ver con un concepto que es conocido pero no explicado. Es el concepto de la suciedad ritual del peregrino, de la suciedad ritual del caminante. También dice el libro de los muertos que el difunto, cuando va caminando en busca del más allá occidental, va muy sucio. Y hay testimonios de esto Jesús también en el cuento popular de forma aislada. Y entonces todo esto conforma una repetición de los mismos temas
la que nadie ha sabido explicar, a ver esto, ¿por Sí, qué? en Apócrifo Jesús llega a la Samaritana, a Samaria, era sucio, y se dice, llegaba cubierto del polvo del camino. Y debajo de todo aquello estaba la gran belleza, pero la suciedad era abundante. Pues yo hice una formulación, que es mi propuesta de explicación de por qué Gilgamesh va sucio y por qué existe la suciedad ritual. Y ahora lo voy a explicar. Hay en Valencia un invento que se acaba de hacer, hace los últimos viernes, el último viernes de abril, que es la peregrinación de los Useres a Peñagolosa. El Useres es un pueblito del Maestrazgo y Peñagolosa es un monte en el Maestrazgo que tiene algo de sagrado y de cosas de esto. Entonces estos tipos son unos tipos que les eligen al principio del año, nada más terminar la peregrinación anterior, y se tienen que dejar la barba, obligatorio llevar barba y llevar unos ropajes especiales, que son a modo de túnica de monjes, pero no son exactamente túnicas, van con unos sombreros y con unas capas especiales de color azul, de tela basta. Y cuando leí un poco sobre eso, porque empecé a hacer también un documental sobre esa peregrinación para la tele, que no lo acabé, porque no lo querían luego, al leer, pues me enteré de una cosa que me interesó mucho, y es que históricamente, originalmente, estos no solamente no se podían afeitar, sino que tampoco se podían cortar las uñas. No se podían cortar las uñas en todo el año. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que esa peregrinación también tiene origen prehistórico, porque estamos ante el mismo tema, que es el tema de la suciedad ritual del caminante. Yo decía, bueno, ¿y esto por qué será? Que es lo que he estado yo todo el tiempo, en aquellos años los que estaba con estas cosas, preguntándome, a ver, ¿esto por qué será y por qué será? Y yo tenía unas hipótesis que son las mías, y como he dicho antes, si me equivoco, me he equivocado. Y es lo siguiente. Muchos de estos cuentos están marcando una ceremonia de iniciación a través de la descripción de ese viaje, porque el viaje es una gran iniciación a un plano superior de conciencia. El paso por el más allá, el paso por el fuego, es el paso por un filtro del cual volvemos renacidos y en ese plano superior de conciencia. Y entonces, en todas estas ceremonias de iniciación, está muy marcado el concepto de que el iniciado, a la edad adulta, me refiero ahora al ritual de los pueblos primitivos, es considerado como un bebé y se le da leche. O sea, muchas veces un tío hecho y derecho cogen y lo alimentan con leche y lo tratan como un bebé porque ritualmente es un recién nacido. Y se hace mucho énfasis en la parte del ritual que tiene que ver con la generación de un recién nacido y no se hace ningún énfasis en la contraparte que tiene eso. ¿Cuál es la contraparte que tiene eso? Que hace falta un muerto, hace falta un cadáver. Ese cadáver es la suciedad de la que tú te desprendes. El otro día estaba con el director del Museo Arqueológico de la Valtorta, que va a montar una exposición de pintura rupestre de la Valtorta, justamente ahí en el Maestrazgo, y dice, no, porque es que resulta que estos tenían tatuajes rituales, se pintaban el cuerpo, y me trae una colección de fotos así, en una caja de cartón, mostrando pues imágenes de una tribu de Kenia, en la cual pues, también se pintaba, y la quiere poner las fotos en la exposición para ilustrar el tema este. Y entonces yo le pregunto, le digo, oye, Guillermo, ¿y quién se pinta? Y participa en los bailes rituales. ¿Se pintan todos o se pintan solo los que se van a iniciar? Dice, no, solo los que se van a iniciar. Digo, anda. Y cuando se quitan la pintura, ¿es un acto individual afuera del ritual o se hace ritualmente y comunitariamente? No, se van al río y unos se quitan la pintura a otros. Pero es que además es que antes de pintarse se cubre el cuerpo de barro. Van cubiertos de barro y sobre ese barro se pintan, con lo cual cuando han terminado la ceremonia de la iniciación se quitan ese barro y se quitan esa pintura. Bajo mi punto de vista podría ser otra fórmula de este mismo fenómeno, que es el dejar atrás el hombre viejo y el escenificar la creación de un cadáver.
es como la cortadura de las uñas y todo, que se corta el pelo cuando ya... Entonces, eso también es un mensaje que está ahí depositado. Eso pasa a ser los ritos del bautismo luego más tarde, ¿no? Sí, en el mito de Gilgamesh y la mitología y la historia pues está llena de datos que no se entienden y que no se comprenden, que se dejan ahí. El otro día estuvimos hablando en el programa tuyo de otro artículo que hice que tenía un título muy divertido, que era Influencia de la rotación terrestre en la religión primitiva. Explicaba cómo el origen remoto de muchas cosas que no se entienden, incluyendo pinturas de muertos del barranco de la Valtorta que se pintan con la cabeza por abajo. La causa remota, bajo mi punto de vista, es la rotación de la Tierra alrededor de su eje. Y, en fin, quiere esto decir, no lo cuento porque al final os vais a cansar de mí. Pero quiere esto decir que hay muchísimas cosas que no están documentadas, están referenciadas, pero no están comprendidas. Incluso hay cosas que todavía no las he comprendido ni yo siquiera. Alguna que otra hay. Por ejemplo, hay un tema que me quedé, porque ya me dejé el tema de los cuentos, y hay un tema que seguro que se podría explicar, pero que no se explica. Porque he dicho antes de la bruja, se repite mucho en los cuentos una cosa tan tonta que es que viene la bruja y para defenderse de la bruja el héroe le pega, le da un bastonazo o algo así, le da un golpe en la cabeza y le dice el sabio le dice, la bruja te va a decir que le pegues otra vez. Porque dice, no le pegues otra vez, porque como le pegues otra vez, algo pasa que se pierde el efecto de los guantazos que le das y no lo he llegado a entender, ¿no? Estas son las cosas que me quedé un poco ahí, porque ya me tuve que dedicar a las cosas serias de la vida. Había que investigar eso, ¿no? Bien. Vale, ¿no? Sí, ahora nos vamos a dar un refrigerio. A mí, ¿sabes?